Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo a todas las personas que han venido escribiendo, saludando a sus hermanos, compartiendo este video por todas las redes sociales. Comparta, dele like, anote algo, diga amén, gloria a Dios, comente sobre lo que voy explicando. Eso nos ayuda muchísimo a que el video pueda llegar a más y más personas y más personas entiendan estos principios que hoy vamos a profundizar, porque hemos venido hablando sobre la palabra de Dios, la revelación especial y cómo interpretar la palabra de Dios, y hemos analizado varias cosas bien interesantes y hoy seguiremos por ese camino, así que no se puede perder. Tome lápiz y papel porque hoy lo que tenemos es sumamente importante. Acompáñeme en oración. Amado Señor, Rey de gloria, de poder y de majestad, te damos muchas gracias por el privilegio, la oportunidad y el honor que nos das de compartir con nuestros amados hermanos. Enséñanos y háblanos por medio de tu palabra. Queremos conocer más tu verdad y tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a que lo que hoy hablemos sea edificante y despeje muchas dudas que tenemos desde hace mucho tiempo. Colocamos este mensaje en tu presencia, Señor, y a cada persona que lo está viendo y que lo verá en diferido en tus manos y en tu presencia. Gracias te damos con todo el corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, como ya dijimos o como ya afirmé, hemos venido estudiando sobre la revelación especial, que es Cristo, pero que se manifiesta por medio de las Escrituras, ya que es la única manera de conocer a Cristo. Al mismo tiempo vimos algunas formas erróneas de acercarnos a las Escrituras, a la palabra de Dios, y analizamos en el último capítulo cómo interpretar entonces la palabra de Dios y vimos algunos puntos generales como la analogía de la fe, por ejemplo. Pero quedamos en algo muy importante y es el asunto de los contextos. Los contextos son fundamentales para interpretar correctamente la palabra de Dios. Así que en el día de hoy hablaremos del contexto o los contextos, porque son varios contextos, no es un solo contexto. Y es muy importante entender los contextos. Todo texto se interpreta dentro de su contexto. Podemos hablar de un contexto inmediato que tiene que ver con el versículo, el capítulo y el libro en el cual el texto está inmerso. Y podemos hablar de un texto, o más bien un contexto amplio, o un contexto mediato, un contexto más general, hablando del Testamento o de toda la Biblia en general o de todo el tema en general. Ese es un contexto mucho más amplio. Y esto hablando obviamente de lo que tiene que ver con el contexto literario, porque no solamente existe el contexto literario, es decir, en qué parte, pasaje estamos nosotros examinando el versículo, sino también existe un contexto histórico que analizaremos más tarde. No sé si alcance hoy, la verdad, a analizar el contexto histórico. Comencemos con el contexto literario. ¿Qué es el contexto literario y cómo podemos interpretar correctamente el contexto literario? Lo primero que tenemos que ver es que la Biblia nos llama a hacer una interpretación correcta de las Escrituras. Según de Timoteo 2:15, Pablo le habla a Timoteo y le dice, procura con diligencia, es decir, es algo que debemos hacer diligentemente, cuidadosamente, imperativamente. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. La palabra puede ser usada de una manera correcta o de una manera incorrecta. La NBI traduce ese pasaje que interpreta rectamente, se puede interpretar rectamente o incorrectamente la palabra de verdad. La única manera de interpretar correctamente la palabra de verdad, según lo que nosotros creemos y el método histórico, gramatical y literal del texto, es interpretarlo de manera contextual en su contexto literario, Ahora bien, el contexto literario nos ayuda a ver la Biblia como un todo, como un sistema que funciona sin contradicción. Tomamos nosotros en primer lugar la palabra, qué versículo, qué frase o qué palabra más bien vamos a interpretar, pero esa palabra está en una frase, esa frase está en un párrafo, ese párrafo está en un libro, ese libro está en un testamento y ese testamento está en la Biblia. Ahí vemos completamente cada una de las partes del contexto literario. Si yo ignoro alguna de esas partes, estoy sacando el texto de su contexto. Si veo una frase, o más bien veo una palabra, sin entender la frase que la rodea, la saqué de contexto. Pero puedo entender la palabra y la frase, pero la saqué del párrafo, la saqué de contexto. Puedo entender la palabra, la frase, el párrafo, pero
ignoré lo que me está hablando el libro, lo saqué de contexto. Puedo entender la palabra, la frase del párrafo del libro, pero ignoro si está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. No me importa, me da igual, lo interpreto de la misma manera. Entonces saqué el texto de contexto. ¿Me hago entender? El contexto literario nos ayuda a entender por qué, cómo, para quién está dirigido el mensaje. Ahora bien, miremos algunos ejemplos. En primer lugar, veamos un ejemplo o varios ejemplos de contextos inmediatos. Ejemplo número 1. Tercera de Juan 2. Dice la palabra de Dios: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese texto es usado frecuentemente por los predicadores de la prosperidad para decirnos, ¿se dan cuenta cómo Dios quiere bendecirnos y quiere prosperarnos en todas las cosas? No solamente que nuestra alma prospere, sino que Dios quiere que en todas las cosas prosperemos. Y nosotros en las iglesias gritamos, amén, gloria a Dios, aleluya, avivamiento. Pero cuando miramos el contexto inmediato, es decir, simplemente el párrafo, nos vamos a dar cuenta que no es eso lo que está diciendo. En el versículo 1, el que escribe es Juan para el anciano Gayo, el amado. Y dice literalmente a quien yo amo en verdad. Y en el versículo 2 ya dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Quién es el que desea que Gayo sea prosperado en todas las cosas? Juan. Aquí no es un deseo de Dios. No es que Dios quiere que nosotros tengamos dinero, carro, casa y beca. No podemos interpretar ese texto así porque estaríamos ignorando el contexto inmediato. En el contexto inmediato el versículo está hablando de Juan a Gayo, no de Dios a todos y cada una de las personas de la humanidad. Eso sería sacar el texto de su contexto. Por eso no podemos interpretar ese texto de esa manera. Ejemplo 2 de contexto inmediato. Jeremías 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuántas veces hemos tomado ese texto de Jeremías diciendo, gracias Señor, porque tú tienes pensamientos de bien hacia mí y no de mal? ¿Está hablando el Señor en Jeremías de pensamientos buenos hacia nosotros, que no quiere que nada malo nos pase? Pues realmente, pero, cuando vamos al contexto inmediato vemos otra cosa. Verso 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Esta es una promesa específica entonces para los exiliados en Babilonia. El Señor tiene buenos pensamientos de bien y no de mal. Les va a ir bien, las cosas les van a salir bien a los exiliados que van a regresar a su tierra. No es una promesa para todos y cada uno de los cristianos del mundo. No es Dios diciéndonos a todos los cristianos, te va a ir bien, yo te voy a bendecir. No tengo pensamiento de cosa mala para ti en ninguna manera. No, todos mis pensamientos para ti son buenos. No. Ahora, ¿eso implica que pueden pasarnos cosas malas que sean voluntad de Dios? Sí. En este momento, ese texto está hablando del Israel que está cautivo en Babilonia. Pero si lo aplicamos a nosotros, estaríamos entendiendo mal el texto y tomando promesas que no son para nosotros como si fueran para nosotros. Tomemos otro ejemplo. Ejemplo 3. Mateo 18:20. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántas veces hemos usado este texto cuando hay poquitas personas en la iglesia? Y decimos, la palabra de Dios dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor está aquí en medio de nosotros. Y creemos que lo que dice la palabra es que Dios se va a manifestar cuando nos reunimos así seamos 2. ¿Acaso cuando yo estoy solo, Dios no está con nosotros? ¿A qué se refiere el pasaje? Miremos el contexto inmediato. ¿Qué es lo que quiere decir? Pero, Jesús está hablando de la disciplina eclesiástica en el contexto. Verso 15, es decir, retrocedemos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyeras ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia,
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos o tres se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y ahí, mi hermano, es cuando llega el verso 20. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando entendemos este texto en su contexto, está hablando precisamente de la disciplina congregacional, de tomar determinaciones alrededor de un hermano que con frecuencia está evitando hacer lo correcto frente a la congregación. Le hablaron personalmente, no hizo caso. Dos o tres se reunieron con él para llamarle la atención, no hizo caso. Lo llevaron ante toda la congregación, no hizo caso. Y luego dice, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué está diciendo? Tampoco está hablando de atar cosas como muchas veces nos enseñan en muchas iglesias. En el contexto inmediato a lo que se refiere es a que lo que determine la iglesia ahí, en esa reunión con ese hermano, va a ser apoyado por el cielo. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Las decisiones que la iglesia tome son decisiones que están apoyadas por la palabra de Dios y por ende están apoyadas por el Señor. ¿Por qué? Porque donde dos o tres están congregados, Dios está en medio de ellos. O sea, Dios está guiando a la iglesia. Dios está dándole a los que participan en la iglesia iluminación para poder tomar determinaciones concretas y asertivas alrededor de temas disciplinarios. Eso es lo que el texto está hablando. Así que ni atar ni desatar está hablando de algún poder espiritual para que yo ato todo mal que viene contra mí, desato bendiciones. No, no está hablando de eso. Está hablando de la disciplina en la congregación. Y tampoco donde dos o tres estén en mi nombre congregados no quiere decir que Dios está donde hay más de dos personas. No, quiere decir que las determinaciones disciplinarias son apoyadas por Dios porque Dios regula las relaciones entre hermanos. Qué diferente se entienden los textos cuando usted ve el contexto inmediato, cuando usted entiende el contexto, ¿cierto? Vamos con otro ejemplo, ejemplo 4. Y este ya no es con un contexto inmediato, sino con un contexto general, con un contexto amplio. Miremoslo. Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos al alfolí. Trae todos los diezmos al alfolí. Si usted lee el versículo así solito, usted entenderá que tenemos que diezmar, ¿sí? Sin embargo, aquí ya hay un gran problema. Pero, ¿cuál alfolí? ¿Qué es un alfolí? Un alfolí no es el gasofiláceo con el que se recolectan las ofrendas en la iglesia. Un alfolí era básicamente una especie de granero enorme donde se acumulaban alimentos. Traer el diezmo al alfolí es traigan la comida al granero. No está hablando de traiga dinero al gasofiláceo, ¿sí? Pero para eso tenemos que entender, pues, contexto histórico, que ya lo explicaremos. Ahora, al mirar el contexto general, entenderemos que el diezmo era parte de la ley ceremonial y civil de Israel bajo el pacto mosaico, vinculado al sostenimiento del templo. Pero para entender eso tengo que leer todo el libro de Malaquías. Es más, tengo que leer otros pasajes y pasajes específicos de la ley. Así que tengo que tener conocimiento del contexto general sobre lo que está escribiendo Malaquías para darme cuenta que finalmente es una orden específica para los judíos de aquel entonces. Llevar el diezmo no era una orden para todos los cristianos de todas las épocas. No. ¿Por qué? Porque en el contexto general nos plantea el uso del diezmo, la disposición del diezmo. ¿Para qué era el diezmo? ¿Eso quiere decir que los cristianos no debemos dar en la iglesia? No, en ninguna manera. Hay formas de dar en la iglesia. Claro que sí. La Biblia plantea en el Nuevo Testamento que debemos dar generosamente, voluntariamente y frecuentemente. Generosamente, voluntariamente y frecuentemente. Pero no nos plantea un 10%. Usted puede dar el 20 si quiere, el 30 si quiere, el 5 si quiere. Aunque eso ya no sería tan generoso, pero si es lo que le nace en el corazón. Además, la Biblia enseña que debemos dar conforme hayamos prosperado.
Cuando usted entiende todo el contexto entonces general, usted podrá entender ese pasaje. Trae todos los diezmos al alfolí. Nos hablan más bien de la generosidad que debe haber en el pueblo de Dios, más que de dar el 10% de nuestro dinero a una iglesia. Habla más de la generosidad y la disposición y poner la obra del Señor por encima de nuestras propias necesidades. Eso es lo que está diciendo realmente. Ejemplo 5. Ahí dice 4, pero 5. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sana nuestra tierra. Y aplicamos ese texto a que si los cristianos oramos mucho y nos convertimos y nos arrepentimos de nuestros malos caminos, entonces Dios va a bendecir nuestra tierra, nuestros países. Pero ¿es eso lo que está hablando en el contexto general, segunda de Crónicas 7:14? Pero. Esa promesa fue hecha a Israel bajo el pacto mosaico en relación con la tierra prometida. Por eso no lo podemos aplicar a que los cristianos nos convirtamos. Suena muy bonito, el texto es poético y suena maravilloso. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepintieren de sus malos caminos y orar. Maravilloso, es hermoso. Pero mi hermano, si usted analiza el texto está hablando de un pacto condicional. Si mi pueblo hace esto, entonces yo hago lo otro. Y nosotros no estamos bajo un pacto condicional, sino bajo un pacto incondicional. Dios hace lo que tiene que hacer pese a nosotros mismos. No se trata de que nosotros nos comportemos bien para que Dios bendiga a nuestras naciones. No se trata de eso. Se trata de que Dios hará lo que tenga que hacer para sanar, bendecir, prosperar y convertir a aquellos que se tengan que convertir. Así que no depende de nosotros, depende de la obra del Señor. Pero leer ese texto como una promesa para todos y cada una de las personas de la iglesia es meternos a todos en un pacto condicional del cual salimos, porque ya no estamos bajo el viejo pacto, estamos bajo un nuevo pacto. Para entender eso hay que entender el contexto general. Una cosa es leer un versículo en el Antiguo Testamento bajo un pacto condicional y otra cosa es leer un versículo en el Nuevo Testamento bajo un pacto incondicional. Y entonces, ¿cómo aplico ese texto a nuestra vida como cristianos? Dios no está prometiendo sanar nuestro país físicamente. Dios lo que está prometiendo es edificar la iglesia. El llamado a la humillación que aparece en 1 Crónicas 7:14 es un llamado efectivo, válido, pero no en un marco teocrático de si tú haces esto, entonces Dios va a bendecir tu país. No. Es válido en el sentido de Dios te está edificando, está formando un pueblo, está purificando un pueblo. En ese sentido es que debemos interpretar ese versículo para la iglesia, no para los países, no para las naciones. No tiene nada que ver con eso. Porque si no estaríamos, repito, en un pacto condicional. Pero no estamos en un pacto condicional, sino incondicional. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Entiende? Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ese es el pueblo al que pertenecemos. Ese versículo está hablando de ese pueblo, de la iglesia, no del pueblo de Israel. Para nosotros hoy en día, se aplica es para el pueblo de Dios. Así que no está hablando de la tierra de Israel, está hablando de nuestro planeta que será purificado algún día por el Señor mismo. Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Sana nuestra tierra. ¿Cuál tierra? Tu tierra es tu familia, tu tierra es tu iglesia, tu tierra es tu país. No, nuestra tierra es el reino de los cielos. El reino de Cristo no es de este mundo, es el reino de los cielos. Tu tierra no es tu familia.
Es que si tú te humillas y te arrepientes y te apartas, entonces Dios va a salvar a tu tierra, va a salvar a tus hijos, va a salvar a... No, suena bonito, suena lindo, pero no es una garantía de eso. Nosotros tenemos que consagrarnos y vivir en santidad, así nada de eso pase. Puede ser que nada de eso pase. ¿Por qué? Porque no estamos en un pacto condicional. Su reino no es de este mundo. Ahora bien, habiendo entendido la importancia de los contextos, del contexto cercano, inmediato y del contexto amplio, general, tenemos que entender ahora que la Biblia tiene ciertos géneros y figuras literarias que nos permiten a nosotros entender mejor el pasaje. Hay géneros y figuras literarias, como por ejemplo, miremos los géneros. ¿Qué son los géneros? Los géneros literarios son tipos de escritos que tienen ciertas características comunes, ¿sí? Formas de escribir comunes. Y que cuando nos acercamos a la Biblia debemos entender cuál es primero el género en el cual está escrito el texto, para así interpretarlo con las reglas que ese género requiere para su interpretación. Ejemplo de esto, la narrativa histórica. Hay textos que son narrativa o historia. Se está narrando una historia. Al narrarse una historia, yo tengo que interpretar esa historia de forma literal. Si es narrativa histórica, tengo que interpretarlo literalmente. Si me acerco a los evangelios, que es una narrativa histórica, tengo que entender que todo lo que está ahí narrado pasó. No es un símbolo, no es algo metafórico, y ahí es donde discrepo de aquellos que usan el método de interpretación crítico, porque ellos ven en los evangelios una cantidad de cosas que no pasaron. Los milagros no pasaron, ¿cierto? La alimentación de las multitudes, eso no pasó. El parar el mar y los vientos, eso no pasó. Son solamente metáforas que enseñan. No, no son metáforas que enseñan, porque el texto es un texto narrativo. Evidentemente el autor, cuando lo escribió, quería escribir simplemente una historia. Por eso hay 4 evangelios. Lo mismo pasa con el Génesis, mis hermanos. Génesis, Éxodo, son textos narrativos. Los evangelios, el libro de los Hechos, textos que narran una historia. Hay un narrador contando la historia. Y generalmente el narrador ni siquiera vivió la historia. Algunos sí, pero otros no. Por ejemplo, cuando se escribe, o más bien cuando se lee la historia de José, pues yo no la estoy leyendo de parte de José. O sea, José no es el que cuenta su historia, es Moisés el que está contando la historia de José. Y es bueno tener eso en cuenta. Samuel, primero y segundo de Samuel, ¿lo escribió Samuel? No, porque Samuel se muere en el primero de Samuel. Así que no pudo haber escrito todo el libro ni escribir el segundo libro de Samuel. Seguramente fueron discípulos de Samuel. Y esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de interpretar un texto. Los textos narrativos se interpretan literalmente, pero hay que tener en cuenta 3 niveles. 3 niveles. En primer lugar, el hecho como tal. Hay un primer nivel interpretativo. ¿Qué pasó? Es la primera pregunta que debemos intentar solucionar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que me está contando? ¿Cuál es la historia que me está narrando? Un segundo nivel interpretativo que hay alrededor de eso es cómo esto contribuye a la historia de la salvación. No solamente, ¿qué pasó con José? Bueno, ya sé qué pasó con José. Los hermanos lo vendieron, ¿cierto? Le tenían envidia, lo metieron en un pozo, luego lo vendieron, luego llegó a Egipto y allá estuvo con Potifar. Bueno, conozco la historia. Pero para interpretarla bien, tengo que entender cómo eso me aporta a la narrativa total de la Biblia. Es decir, a la historia de la salvación. José es tipo y sombra de Jesús. José nos muestra a Jesús en muchas maneras, en muchas formas. Despreciado por sus hermanos, humillado por ellos, su carácter, su naturaleza, que odiaba y aborrecía el pecado, todo eso nos habla de Cristo. Así que en primer lugar, ¿qué es lo que dice la narrativa? En segundo lugar, cómo esa narrativa nos muestra la obra salvífica, la historia de la salvación. Y hay una tercera forma, y es cómo esa historia aplica a nuestra vida. Ese es la tercera pregunta que debo hacerme cuando me acerco al texto. Para seguir tomando como ejemplo la historia de José, ahora yo debo pensar, ¿y cómo eso aplica a mi vida? ¿Cómo es mi relación con mis hermanos? ¿Cómo puedo entender el hecho de que José, todas las cosas malas que le pasaron, que le sucedieron, fueron voluntad de Dios?
y que si no hubiese pasado todo ese mal, no hubiera llegado la salvación de sus hermanos y de su pueblo. Asimismo, nosotros nos entendemos a nosotros como personas que vivimos cosas malas, que Dios permite que vivamos cosas malas, porque al final hay un buen objetivo, un buen propósito, su plan se cumple. ¿Se da cuenta de los 3 niveles de interpretación de una narrativa histórica? Que me está contando, que cuenta sobre la historia de la salvación y al mismo tiempo cómo lo aplico a mi vida. No es tan difícil, es sencillo. Ahora, si el Génesis es historia, tengo que determinar, ¿es todo el Génesis historia? ¿O es solo parte del Génesis historia? Pareciera que en algunas partes del Génesis nos está hablando de forma metafórica, figurada. Sin embargo, el autor, es decir, Moisés, creo yo, y lo creo porque Jesús lo dice así, el autor del Génesis, Moisés, parece estar queriendo simplemente narrar una historia. Si bien hay algunos símbolos evidentes, esos símbolos más bien apuntan a Cristo y su obra, pero no apuntan a que lo que él está narrando no pasó. ¿Me entienden? El que leía el libro del Génesis en la antigüedad estaba pensando que estaba leyendo una historia verídica. El que escribió, Moisés, cuando escribió el libro de Génesis, él está pensando en que escribió algo que realmente pasó. Moisés no estuvo en ese momento. Moisés no vio esas cosas. Le fueron reveladas por el Señor. Pero él lo está escribiendo convencido de que eso sucedió. Por ende, esa es la manera correcta de interpretar Génesis capítulo 1 al 3. Sé que difiere de lo que algunos enseñan. Segundo género, el género de la ley. Como género literario, la ley es muy específica, un documento legal. Los documentos legales se leen como eso, documentos legales. También se deben interpretar al pie de la letra. La ley regula la vida religiosa, civil y moral de Israel. En este sentido, hay leyes en 3 formas. Hay leyes morales, éticas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los 10 mandamientos son leyes morales. Hay leyes sacramentales que tienen que ver solamente con la religiosidad propia de Israel y que apuntan a Cristo. Y hay leyes civiles que tienen que ver con la forma de vida de Israel y que lo que hacía era regular las relaciones en el contexto histórico en el que ellos se desarrollaron. ¿Cuál es el problema con los amigos judaizantes y otros de otro tipo de sectas? Que interpretan las leyes sacramentales y las leyes civiles como si fueran leyes morales. Las leyes morales siguen vigentes. Es decir, yo tengo que seguir honrando a mi padre y a mi madre, tengo que seguir amando a Dios, tengo que seguir sin envidia, sin codiciar los bienes del prójimo. Todos los mandamientos siguen vigentes y son leyes definidas como leyes naturales. Por lógica, entiendo esas leyes. No necesito que nadie me diga esto es una ley. Es una ley que está ahora escrita en nuestros corazones, como dice Jeremías, como profetizó Jeremías. Y está escrita en nuestros corazones porque esa es la ley de Cristo. ¿Cuáles son los 2 principales mandamientos? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resumen la ley y los profetas. ¿Pero qué ley? Pues la ley moral. Porque usted no puede resumir todo lo que tenía que ver con matar los corderos, todo lo que tenía que ver con los sacrificios de animales, en amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Usted no puede resumir ahí. Entonces, ¿de qué ley está hablando Cristo? Está hablando de la ley moral. Eso es lo que después Pablo llamará la ley de Cristo. Esa ley sigue vigente. ¿Y qué pasó entonces con la ley sacramental y la ley civil? Que se cumplió en Cristo. La ley sacramental y la ley civil apuntaban a la obra de Cristo. Y cuando Cristo vino y realizó su obra, pues todo el propósito de esa ley civil y sacramental se cumple en Cristo. Cristo la cumplió. Así que ya no estamos en obligación de hacerlo. Ay, pero es que ahí dice estatuto perpetuo. Y eso es no entender las figuras hebraicas que después hablaremos. Figuras hebraicas. Los hebreos tenían una manera de hablar particular muy diferente a nosotros, que no quiere decir lo mismo. Mire, cuando yo digo esto es perpetuo, no quiere decir exactamente lo mismo a lo que quería decir un judío cuando decía esto es algo perpetuo.
Cuando yo digo algo es eterno, no quiero decir exactamente lo mismo que decía un judío cuando decía algo es eterno. Hay que entender los hebraísmos. Por eso nosotros no guardamos el Shabbat. Pero está como mandamiento, en los 10 mandamientos. Guardarás el día de reposo. Reposarás. Porque así estaba en el Génesis. Ese es el propósito. Sí, claro. Reposar es un mandamiento. Pero no el Shabbat. El Shabbat es más que el simple día de reposo. El Shabbat incluía los años de reposo. Cada 7 años había un año de descanso. Y cada 50 años habían 2 años. Que era el año sabático más el año de jubileo. Si quisiera cumplir toda esa ley, que tiene que ver obviamente con lo sacramental y también con lo civil, porque en esos años ellos tenían que devolver las tierras y hacer un montón de cosas civiles para regular las relaciones entre ellos, pues no se podría hacer, hoy no se puede hacer. En nuestro contexto, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a tomar un año completo cada 7 años para no trabajar? ¿O 2 años cada 50 años para devolver todo lo que ganó y todo lo que le compró a otros? Tendríamos que, si creemos en el Shabbat como algo que no se cumplió en Cristo, tendríamos que practicar eso, porque eso hacía parte del Shabbat. ¿Me hago entender? De ahí que cuando nos acercamos a la ley, tenemos que entender qué tipo de ley estamos leyendo. Si es una ley moral, aplica para todos, en todo lugar y en todo tiempo. Si es una ley sacramental o civil, entonces fue cumplida en Cristo. El sábado tiene las dos concepciones. El sábado es tanto una ley civil como sacramental, más bien las tres, como moral. Pero no en el Shabbat o en el sentido del Shabbat, sino en el sentido del reposo. Nuestro reposo es Cristo. Y Dios nos manda, nos ordena a reposar. No todo en la vida es trabajo. Pero entonces hay que entender qué es lo que se aplica como civil y sacramental y qué es lo que se aplica como moral. Y hay muchas personas que quieren imponernos aplicar lo civil y lo sacramental para hoy en día, porque si no guardamos el sábado, pues, tenemos la marca de la bestia, nos vamos para el infierno y cosas como esas. No, mi hermano, eso es no entender el género literario, no entender cómo estaba compuesta la ley. Otro ejemplo, Éxodo 20, Levítico, Deuteronomio, todo eso es ley, y como ley hay que entenderla. Un ejemplo concreto, Éxodo 20:13, no matarás. ¿Qué es no matarás? ¿Ley sacramental? ¿Ley civil? ¿Ley moral? Sacramental no era, no era un rito para cumplir cierto sacramento, pero sí era algo civil, regulaba las relaciones entre ellos, pero al mismo tiempo era algo moral. ¿Se dan cuenta cómo a veces las leyes civiles y las leyes morales tienen cosas en común? Se cumple en Cristo, porque Cristo vino a traer vida, pero al mismo tiempo es una ordenanza que hace parte de los mandamientos del Señor para nosotros. No matarás debería traducirse mejor como no asesinarás. Porque en el contexto, al entender el versículo, no está diciendo que no mataremos absolutamente a nadie, sino que sin una justa causa y sin la autoridad necesaria, no se puede acabar con la vida de nadie. ¿Cómo así? Después de que Moisés dio ese mandamiento, no matarás, usted puede ver ahí en el libro de Éxodo, que vuelve Moisés y encuentra el pueblo pecando, y la orden que le da el Señor a Moisés es tomar el becerro de oro, volverlo añicos, y que los que hicieron ese becerro lo beban. Y hay una serie de instrucciones bien largas ahí al respecto, pero el caso final es que va a matar a todos aquellos que fueron idólatras. O sea, despuesito de dar el mandamiento de no matarás, Moisés termina dando la orden de matar a un gran número de los de su pueblo. Pero no decía la Biblia, no matarás. Pero Moisés tenía la autoridad dada por Dios y la causa justa para acabar con la vida de esas personas. Dios le había dado la autoridad. La palabra de Dios dice que Dios da a los gobernantes, a los magistrados, dice literalmente, la espada. ¿Y para qué es la espada? Para traer justicia. Y ahí podríamos extendernos aún más. Hay que saber interpretar los textos según el género de la ley.
La poesía es otro género literario. ¿Qué es la poesía? Es un lenguaje artístico con ritmo, paralelismos, metáforas, transmite emoción, adoración, sabiduría. Ustedes saben, ¿no? Un tío que ya murió, escribió una poesía que me aprendí en parte, que la declamé. Se llamaba La tumba de mi madre. Ah, en un lugar oscuro y brumoso comenzaba. Era un poeta, era algo bonito, lírico. Sin embargo, como está lleno de metáforas, paralelismos y emociones, pues no podemos de la poesía extractar doctrinas absolutas. No podemos. Salmos, cantar de los cantares, partes de los libros de los profetas, el libro de Job, son libros poéticos. Así que yo no puedo extraer una doctrina completa de uno de esos libros si no está corroborado o corroborada esa doctrina por otros libros. Ejemplo, Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces extraigo una doctrina y digo, si el Señor es un pastor y nada me faltará, quiere decir que si yo tengo necesidad de algo es porque el Señor no es mi pastor. Si el Señor fuera tu pastor, a ti no te faltaría dinero. Si el Señor fuera tu pastor, a ti no te faltarían riquezas. Así nos predican en muchas iglesias, pero eso no es lo que el texto quiere decir. El texto está usando una metáfora. Lo que el texto quiere decir es que lo único que realmente necesitamos en la vida es que el Señor nos guíe. Eso es lo que quiere decir, el Señor es mi pastor, nada nos faltará. Es una metáfora poética, no un texto para sacar una doctrina. Mucho cuidado con las personas que extraen doctrinas del libro de Eclesiastés, del libro de Cantares, del libro de Salmos, del libro de Job. Cuidado con eso. Entonces, poesía. Están los libros de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es el género de sabiduría? Son reflexiones sobre la vida, el sufrimiento, la justicia, la conducta humana. Reflexiones lógicas. No son necesariamente poéticas, no están bien escritas, no son líricas, son reflexiones prácticas. ¿Sí? Ejemplo, Proverbio, Eclesiastés, también Job, también algunas partes de Salmos. Ejemplo concreto, Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira. ¿Cómo interpreto la blanda respuesta quita la ira? Pues porque la blanda respuesta quita la ira. Es decir, no necesito irme allá. ¿Qué significa hablando? Sí, ¿qué significa respuesta? ¿Qué tipo de respuesta? ¿Cuál es la ira de la cual estamos hablando? No, el proverbio es muy simple. Si usted contesta bien a alguien que está airado contra usted, pues va a hacer que la ira de esa persona pase. Si alguien está furioso conmigo y me habla duro, yo le digo, está bien, es posible que usted tenga la razón. Quiero escucharlo, déjeme saber lo que siente. Yo tal vez estoy equivocado. Contésteme, dígame, exprésese con toda libertad y confianza. Y le hablo bien, le hablo suave, le hablo con sabiduría. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahí no hay nada más. Son reflexiones sabias, prácticas. Hay que entender cuando nos acercamos a un libro de sabiduría. Este era el cuarto. Quinto, profecía. ¿Qué son el género literario de la profecía? Son mensajes de Dios al pueblo, muchas veces con advertencias, juicios o esperanzas futuras. Mensajes de Dios al pueblo. Tenemos libros de profetas mayores y libros de profetas menores. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, son profetas mayores porque la extensión de sus textos son más amplias. Los profetas menores, que son todos los demás, pues los libros son más cortitos. Es así de sencillo. Profetas mayores, profetas menores. Ahora, es muy importante entender que el género literario es profecía, porque ese género literario como tal tiene formas de ser interpretado, ¿sí? Yo tengo que interpretar la profecía a la luz del Nuevo Testamento. Tengo que interpretar la profecía a la luz de lo que está hablando, para quién está hablando, hacia quién va dirigida la profecía. Muchas veces se interpreta la profecía de una manera equivocada. Se interpreta como si fuera para todos en todo momento y en todo lugar cuando estaba hablando a Edom, o estaba hablando a Babilonia, o estaba hablando a Israel, o estaba hablando a cualquier otro. Pero lo interpretamos para nosotros en el hoy.
Estaba hablando a nosotros en el hoy. Ejemplo de eso, Isaías 14. Isaías 14 no es que lo interpreten hablando de nosotros en el hoy, es aún peor, lo interpretan diciendo que Isaías 14 habla de Satanás, o Ezequiel 28 que habla de Satanás, porque hay cosas en el texto que parecieran indicar querubín protector, por ejemplo, hasta hablando de Satanás. Pero cuando usted ve el contexto inmediato, lo que hablábamos hace unos minutos, vemos que la profecía no va dirigida a, a hacernos entender cómo fue que Satanás cayó, no. Esa profecía va dirigida específicamente a Babilonia. Y la otra al rey de Tiro. No más. Es que tienen un doble cumplimiento. Eso es bastante difícil de argumentar. Si bien hay un escorzo profético, es decir, a veces las profecías se proyectan hacia el futuro, el hecho de que tengan un doble cumplimiento es otra cosa. ¿Sí? Hasta dónde ciertas profecías parecen tener un doble cumplimiento. Pero bueno, eso simplemente lo dejo ahí abierto. Yo sé que está generando una cantidad de preguntas, cuestionamientos, interrogantes en su mente. Eso es bueno, porque eso lo va a llevar a usted a estudiar más y mejor. A no simplemente asumir como verdades cosas que durante años le enseñaron porque así le enseñaron, sino ahora cuestionárselas e investigar y profundizar a ver si lo que le enseñaron está bien o está mal. Así que esto queda abierto. Aquí hay muchas cosas que van a quedar abiertas a su mente, porque no estoy hablando, por ejemplo, de la caída de Satanás. Estoy hablando sobre cómo acercarnos a los textos que están en un género literario profético. Sexto, las epístolas, las cartas. Las cartas. ¿Qué son las cartas? Las cartas doctrinales o pastorales son escritas a iglesias o individuos. Ejemplo, Romanos, Gálatas, Timoteo, etc. ¿Sí? Las cartas de Pablo. Las cartas de Juan o las cartas de Pedro, o la carta de Santiago, o la carta de Judas, ¿sí? O Filemón, bueno, Filemón es de Pablo. Ahora, esas cartas son universales, son escritas a todos los cristianos de todas las épocas y de todos los lugares, y como tal, contienen mucha doctrina. Esas cartas son las que nos enseñan la doctrina. Incluso la carta de los hebreos, aunque no es necesariamente una carta universal, porque específicamente es para los hebreos, pues también contiene muchísima doctrina. Las cartas generalmente es de donde extraemos la doctrina. Y la doctrina es absolutamente clara. Romanos 1:17, un ejemplo de doctrina extraída de carta. El justo por la fe vivirá. Fin de la historia. Y hay algo bien interesante. Ese texto pues no es escrito por Pablo. Él lo que está haciendo es tomando el Antiguo Testamento para explicar lo que ha pasado. Así son casi todas las epístolas de Pablo y de Pedro y de Juan. Ellos toman el paralelismo, toman las escrituras y lo que están haciendo es explicar el Antiguo Testamento. Eso es lo que hace. Estamos nosotros estudiando el libro de Romanos en nuestros devocionales en el fanpage Edgar Escobar. Estamos estudiando, ya vamos en Romanos 12. Romanos 12, recuerde que cada mes borran en Facebook los videos antiguos. Vamos en Romanos 12 estudiando todo lo que tiene que ver con las doctrinas que Romanos tiene. Y si algo nos hemos dado cuenta es que Pablo todo lo justifica con el Antiguo Testamento, todo el tiempo. Sobre todo hasta el capítulo 11. Él justifica absolutamente todo con el Antiguo Testamento, porque lo que quiere es demostrar cómo lo que ha sucedido con Cristo estaba escrito desde antes. Ese es su propósito. Y eso es lo que hace aquí. El justo por la fe vivirá. Así que cuando nos acerquemos a una epístola, a este género literario, entendamos que está explicando el Antiguo Testamento, que está explicando la obra de Cristo y que de ahí sí podemos y debemos extraer las doctrinas principales del cristianismo, del evangelio. No es que los otros géneros no tengan doctrina, la tienen. Pero hay que tener mucho cuidado en extraer doctrinas erróneamente, porque si extraemos una doctrina de un libro poético o de un libro profético que no tiene un sustento en las epístolas, podemos estar trayendo una herejía interpretativa. Las epístolas fueron dadas por eso, porque nos aclaran precisamente la doctrina cristiana. Tenemos un género que se llama género apocalíptico. También hace poco estudiamos aquí en Biblia Libre Prédicas el libro de Apocalipsis y les explicaba que el género apocalíptico es diferente al género profético. Al igual que el género profético funciona con símbolos, con metáforas,
con una serie de figuras literarias. Pero tiene su propio lenguaje. Hay género apocalíptico en Isaías, hay género apocalíptico en Daniel, hay género apocalíptico en Ezequiel. El género apocalíptico usa símbolos, visiones y lenguaje figurado para hablar del fin del mundo y del juicio de Dios o de la muerte del ser humano también. Daniel 7 al 12, partes de Ezequiel, Zacarías, Isaías. ¿Sí? Así que hay que interpretarlo conforme al género. Apocalipsis 13 dice, la bestia que sube del mar. Entonces, ¿qué interpreto? ¿Que literalmente un animal subirá del mar? No puedo hacer esa interpretación porque no va conforme a lo que el resto de la Biblia nos enseña. Al ver la bestia del mar y compararlo con Daniel cuando habla de las bestias, entenderemos que está hablando de un poder. Así que para interpretar el género apocalíptico no solamente tengo que tener en cuenta todas las reglas de interpretación literal, sino las reglas de interpretación específicas para el género apocalíptico. Y ahí es donde nos diferenciamos nosotros de nuestros amados hermanos dispensacionalistas generalmente. Que ellos toman el Apocalipsis y quieren interpretarlo igual a cómo se interpreta el género profético en general. Y nosotros decimos, no, es que el género profético apocalíptico es un género en sí mismo, porque tiene unas normas, unas pautas y un lenguaje propio, diferente a las demás profecías, por el tema que éste trata. Así que aquí también hay algo polémico y que va a quedar en sus mentes. Ahora bien, no es suficiente con conocer los géneros generales es una redundancia, perdón, los géneros en los que está escrito cada pasaje de la Biblia. A veces, estos géneros tienen diferentes figuras literarias. Hay muchas, hermanos. Hay una cantidad enorme, ¿sí? Solo vamos a ver algunas. ¿Qué son las figuras literarias? Son recursos de estilo que embellecen, intensifican o hacen más clara la comunicación del mensaje. Pero a veces, al no entender la figura, sacamos doctrinas bien extrañas. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Lo primero que debo saber al acercarme a un texto es si es literal o figurado. Si es figurado, entonces debo saber qué figura literaria. Hay varias figuras. La metáfora. Bueno, la metáfora se usa como término general para otras figuras, pero ¿qué es una metáfora? Es una comparación implícita entre dos cosas, así de sencillo. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si lo interpretara literalmente, entonces Jesús es una planta. Así que no se puede interpretar literalmente, es una metáfora. Él es la vida en el sentido de que de Él emana nuestra vida y nosotros somos los pámpanos en el sentido de que estando pegados a Cristo tenemos vida. Pero Jesús no es literalmente una planta. Esto es una imagen simplemente para hablar de la dependencia espiritual que tenemos hacia Cristo. Esa es la metáfora. La Biblia está llena de metáforas. El símil es una forma de metáfora, pero particular. Es una comparación explícita usando las palabras como, cual y parece. Está comparando una cosa física con una cosa espiritual. Ejemplo, Isaías 1:18. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Son nuestros pecados lana? No, sino son como, somos nosotros lana, no, somos como blanca lana cuando nuestros pecados son perdonados. ¿Son nuestros pecados rojos? No, no son rojos literalmente. ¿Sí? Lo que quiere decir es que es como si estuvieran contaminados, como si el pecado nos contaminara a nosotros por completo, como una tinta roja contamina la grana. ¿Sí? Pero al mismo tiempo nos está hablando de que Dios puede purificarnos de ese pecado. De la misma manera. Hipérbole. Y este sí que necesitamos estudiarlo. Es una exageración intencional para dar un énfasis en algo. Es exagerar algo, llevarlo al límite para enfatizar un punto. Ejemplo, 1 Corintios 13, versículo 1. Si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y en todos los misterios, la fe, vamos a ver si se repara la imagen. Ya se reparó. Si tuviese toda la fe de tal manera que
trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada soy. ¿Hay alguien que pueda tener toda la profecía del mundo? ¿Hay alguien que pudiera entender todos los misterios, toda la ciencia, que tuviera toda la fe? No, es una hipérbole, es una exageración. ¿Hay alguien que pueda hablar lenguas de ángeles? No. Eso es una hipérbole. ¿Por qué? Porque en el contexto inmediato está escrito alrededor de toda una hipérbole. Todo el capítulo 13 de Corintios es una hipérbole. Para enfatizar ¿qué? Que lo más importante es el amor. Eso es lo que está enfatizando. No hablar lenguas, ¿sí? Así sean de ángeles, es una exageración. No es que los ángeles tengan su propio idioma, no necesariamente, sino que está exagerando el concepto. Así como exagera el hecho de tener toda la profecía y entender todos los misterios y tener toda la fe. Es una hipérbole. ¿Se dan cuenta cómo no entender el género literario puede cambiar completamente la interpretación de un texto? Porque en ese texto la mayoría de las personas dispensacionales entienden el hablar en idiomas de ángeles. Pero si usted entiende la figura literaria, se da cuenta que en el contexto inmediato está hablando evidentemente de exageraciones, no cosas reales. Número 4, la personificación, también conocida como prosopopeya. Personificación o prosopopeya. ¿Prosopopeye? No, prosopopeye no, prosopopeya. ¿Qué quiere decir? Atribuir características humanas a cosas inanimadas o abstractas. Ejemplo, Salmo 98:8. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. ¿Tienen los ríos manos? Evidentemente no. ¿Pueden los montes estar alegres? No, es una personificación, le da características humanas a una cosa inanimada. Solamente para dar a entender un concepto de cómo toda la creación, ¿sí?, es beneficiada por la obra del Señor. Eso es lo que quiere decir. Dándole características, todo lo que respira alaba a Jehová, ¿sí? Le da características humanas a algo inanimado. Oseas 13:14. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Está hablándole a la muerte. ¿Puedo hablarle a la muerte? ¿Hay un ángel de la muerte? La muerte es como ese ángel que se pone así una capucha negra y anda con la hoz ahí y es como una calavera. Hay personas en las iglesias que creen que hay literalmente un ángel de la muerte. Hay algunas partes en la Biblia que habla del ángel de la muerte. ¿Sí? Pero cuando ignoramos la prosopopeya, es cuando interpretamos esto así. Si entendemos esto como una prosopopeya, como una personificación, entenderemos que no es que Pablo crea que existe un ángel de la muerte, que no es que sea la muerte una persona que se lleva a los que estamos vivos o un ángel que se lleva de la tierra a los vivientes. No, es una personificación para entender un concepto, es todo. La muerte no es una cosa, ni una persona, simplemente es un estado de separación. Número 5. Paralelismos. Paralelismos. Es una repetición o contraste de ideas en versos poéticos muy común en el hebreo. Es hacer paralelismos. Es un hebraísmo, de hecho. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios significa exactamente lo mismo que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Las dos partes del versículo están diciendo la misma verdad, que por medio de la creación entendemos que Dios es y lo que Dios hace. Pero entonces los hebreos tendían mucho a escribir así, en paralelismos. Si yo no entiendo que esto es una manera de escribir propia de los hebreos, aunque pues también otros escriben así, pues estaría interpretando mal. Miren, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahí también hay una personificación, ¿no? Porque no es que los cielos cuenten o estén contándole a usted algo literalmente. Allá los cielos, ay, vea, le voy a contar cómo es que Dios... No, los cielos no cuentan nada porque no son una persona, pero nos hablan de, ¿sí? Hay una personificación. Los cielos hablan, cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, entonces alguien podría interpretar mal y decir, los cielos y el firmamento son diferentes. Porque ahí dice el Salmo 19 que los cielos cuentan, pero el firmamento anuncia.
Los cielos cuentan y el firmamento. No, los cielos y el firmamento es la misma cosa, hermano. Es un paralelismo. Son dos párrafos que están dando la misma idea. Y solo se puede entender si se entienden las figuras literarias. Ironía. Ironía es decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender con un tono crítico y sarcástico. Eso es la ironía. Es lo que nosotros hacemos en los videos de Biblia Libre. Usamos mucho la ironía. Sí, usamos la ironía. Aquí mismo, yo uso frecuentemente la ironía en Biblia Libre Prédicas. Sí, uso la ironía. ¿Por qué? Porque la ironía es bíblica. Se los voy a demostrar. Primera de Reyes 18:27. Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás duerme y hay que despertarle. Aquí, Elías está hablando con los profetas de Baal que cantan y gritan y hacen bulla y escándalo para que baje fuego del cielo y no pasa nada. Entonces él se burla literalmente. Se burla, hermano. Ay, es que usted es un burlón, le dicen. Edgar Escobar, usted es un burlón. Hermano, aquí Elías se está burlando de los profetas de Baal igual. No se está burlando tanto de ellos, se está burlando de su práctica. Eso es lo que nosotros hacemos. Nos burlamos de las falsas doctrinas, no de las personas, pero sí de las locuras que predican. Igual como lo hacía Elías, lo que pasa es que a la gente le molesta eso. ¿Por qué? Porque es una manera inteligente de dar a conocer una verdad. Y a la gente le fastidia que le demuestren que está equivocada. Pues a ninguno de nosotros nos gusta eso. ¿A quién le gusta eso? ¿Mm? Cuando se hace con ironía, con sarcasmo, es poderoso, es potente, como que no tienes cómo responder. Por eso la Biblia lo usa en muchas oportunidades. De hecho, aquí no solamente hay ironía, aquí hay un eufemismo, pero el eufemismo no está en el hebreo. Por eso no lo puedo tomar como ejemplo. El eufemismo está en el español y en el inglés. Al traducir, los traductores usaron un eufemismo, quizá duerme y hay que despertarle. Pero el texto literalmente lo que dice es, su Dios tal vez esté en el baño haciendo sus necesidades y no ha podido terminar. Eso es lo que literalmente dice en el hebreo. Ay, qué grosero es Elías. Era bastante fuerte. Era bastante explícito. Pero es una ironía radical para dar a entender que eran falsos profetas, porque así se le habla a los falsos profetas. Gústele al que le gústele. Así se le habla a los falsos profetas. Cuando la Biblia nos dice en Pedro que debemos corregir a otros con mansedumbre y reverencia, está hablando de aquellos otros que realmente están buscando la verdad, pero que están creyendo mentiras. Pero cuando habla de los falsos profetas, habla siempre en estos términos. Y no es Elías el único que habla a los falsos profetas así. Pablo usa esa forma discursiva con otros falsos profetas. Mire, 2 Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Aquí Pablo, cuando usa la ironía, no está hablando de grandes apóstoles mencionando a Pedro o a Juan. No, 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 no. Él en su contexto inmediato está hablando de los falsos apóstoles que están predicando un falso Jesús, que están predicando otro espíritu que no es el espíritu de Dios. Pablo dice, yo no he sido menor a esos grandes apóstoles. Pablo está siendo sarcástico. Pablo está siendo irónico. Porque esa es la manera de hablar a los falsos apóstoles y a los falsos profetas. ¿Ahora entiende usted un poquito por qué hacemos lo que hacemos como lo hacemos? Pero es que como la gente no estudia la Biblia, no analiza la Biblia, no conoce de figuras literarias, piensa que lo que estamos haciendo es contrario a la ética de la Biblia. No, mi hermano, lo que estamos es siguiendo la ética de la Biblia cuando le hablamos sin pelos en la lengua, con ironía y sarcasmo muchas veces a los falsos maestros y a los falsos profetas, porque es la única manera de hacer entender lo absurdo de su mensaje. Elías lo usaba, Pablo lo usaba, Jesús lo usaba. Sí, Jesús. En muchas oportunidades. ¿Sí?
cuando le dice sepulcros blanqueados, por fuera muy lindos y por dentro podridos. Ustedes son sepulcros blanqueados. Tiene algo de sarcasmo ahí el Señor. Y en muchos, muchos otros ejemplos. Encontraremos en la Biblia siempre esas ironías. La sinécdoque, ya vamos a terminar, es una figura retórica en la cual una parte representa el todo y el todo representa una parte. O se sustituye un término por otro que está en relación de inclusión o dependencia con él. ¿Cómo así? Por ejemplo, una parte habla del todo, Isaías 45, y verá toda carne la salvación de Jehová. ¿Sí? ¿Todos verán la salvación de Jehová? ¿Toda carne? ¿Todos los tendones? ¿Todo pedazo de carne? ¿Sí? La parte, la carne, nos habla del todo. No solamente la carne, también es la mente, la conciencia, el ser humano. Está hablando de que todo ser humano se va a dar cuenta de la salvación de Jehová. Pero habla solamente de la carne. Eso es sinécdoque. El todo por la parte, ¿sí? El mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es una sinécdoque. ¿Por qué? Porque está tomando el todo, el mundo, para hablar solamente de una parte. Aquí mundo no se refiere a todos y cada una de las personas del mundo. No se está refiriendo a todos y cada uno de los individuos sin excepción. Porque entonces Dios estaría mostrando su amor de complacencia por pecadores. Y Él claramente en la Biblia nos demuestra que Él no tiene amor de complacencia por los pecadores. Él aborrece al pecador. Entonces, mundo, en el lenguaje, en la figura literaria, nos está hablando de todo el mundo de personas que reconocen al Señor. Él amó a todo el mundo de personas. Eso lo usamos nosotros también todo el tiempo. Vamos a un lugar muy lleno, un centro comercial lleno de personas. Sí, en Colombia, ¿qué decimos? Uy, aquí hay un mundo de gente. ¿Todo el mundo está en ese centro comercial? Obviamente no. Está simplemente muy lleno. Cuando yo digo aquí hay un mundo de gente, estoy usando una figura retórica literaria para decir aquí hay mucha gente. Todo el mundo se vino aquí. ¿Se vino aquí todo el mundo? ¿Llegaron a mi casa? ¿Todo el mundo llegó a mi casa? No. Lo que estoy diciendo es que vino mucha gente. En ese sentido, porque Dios amó de tal manera al mundo, no es a todos y cada una de las personas del mundo, sino a los que Él ha escogido para amar. Hay que entender las figuras literarias para entender eso. O a veces se cambia el género por la especie. Ejemplo, pan. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Se cambió el género por la especie. ¿El género cuál es? Comida. ¿Sí? Pero la especie ¿cuál es? Pan. Habla de pan para hablar de todo tipo de comida. No solamente es que el Señor nos dé pan. No faltará pan en su mesa. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No está hablando solamente de pan, está hablando de todo tipo de alimento. ¿Y por qué toma el pan? Por la importancia cultural que el pan tenía para ellos. Por la necesidad del pan en su cultura. O a veces se cambia la especie por el género. Ejemplo, espada. Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, sino he venido para traer, no he venido para traer paz, sino espada. ¿Pero es que lo contrario a paz no es guerra? Pues sí, cambia guerra por espada. Porque la espada representa algo conflictivo, una división. No está representando la violencia generalmente. Son formas de hablar específicamente de los judíos. También hay eufemismos. 8. Es una manifestación suave o decorosa para decir cosas que son difíciles de decir, que suenan malsonantes. Juan 11:11. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Es un eufemismo. Dormir quiere decir que está muerto. Pero él no va a decir, nuestro amigo Lázaro murió. Si yo no entiendo que esto es una figura literaria llamada eufemismo, voy a sacar una falsa doctrina que dice que los muertos duermen. Están dormidos, no están en la presencia del Señor. Porque ignoro otros versículos que nos dicen absolutamente lo contrario. Como el versículo donde Jesús habla con el otro crucificado, con el ladrón que estaba a su lado, y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso no es una figura literaria. Literalmente él iba a estar hoy en el paraíso con Jesús. ¿Sí? Así que cuando Jesús dice, nuestro amigo Lázaro duerme, sí está usando un eufemismo. No es que está diciendo que está dormido. Génesis 4:1.
y conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Conocer es un eufemismo para referirse a que tuvieron relaciones íntimas. Es un eufemismo. Un eufemismo. Si no entendemos eso, no entenderemos por qué dice la palabra de Dios que José no conoció a su esposa María hasta que dio a luz a su hijo, Jesús. Ahí hay un eufemismo. O sea, conocer no es que, ay, se la presento, mucho gusto María, mucho gusto José. Ah, verdad, que usted estaba embarazada, pero no nos conocíamos. Es un eufemismo. No tuvieron intimidad hasta que dio a luz a Jesús. Por eso salen las falsas doctrinas, no conocer las figuras literarias. Y hay muchas otras. Fábulas, hay 2 fábulas en la Biblia. Paradojas, preguntas retóricas, o sea, preguntas sin respuestas, enigmas y adivinanzas al estilo judío, como los de Sansón, las parábolas que Jesús enseñaba, símbolos, tipos y sombras, alegorías. Pues si hay alegorías en la Biblia, no es lo mismo que la interpretación alegórica que vimos que es errada, no, sino son alegorías literales que están en la Biblia, etcétera. Hay muchísimas figuras literarias y el desconocimiento de las figuras literarias hace que tengamos una mala interpretación de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que no es simplemente llegar y abrir la Biblia y qué significa esto para ti? Hay que conocer, hermano, hay que estudiar, hay que profundizar. Nosotros hemos dedicado toda la vida a estudiar esto, toda la vida. Y aún me falta tanto por saber, aún me falta tantísimo por estudiar y conocer. ¿Qué te hace pensar a ti que por leer un texto ya tienes la verdad absoluta sobre ese texto? Yo tengo tanto cuidado cuando interpreto un texto. Consulto a otros hermanos, otros autores, otros libros que hayan interpretado el mismo texto para no cometer un error, porque me falta mucho por conocer. Tenemos que ser humildes cuando nos acercamos a la Biblia. Tenemos que ser sencillos cuando nos acercamos a la interpretación bíblica. Alguien me escribía esta semana, hice un escrito sobre la Trinidad y sobre un video que fue criticado mucho, el de Saraí Rivera. Y alguien me escribía analizando lo que yo escribí. Pero cuando comenzó su escrito dijo, yo soy teólogo, y he estudiado esto, he estudiado aquello, he estudiado lo otro. Una arrogancia, hermano, en el solo escrito. Que yo digo, si necesita justificar sus títulos, si necesita pasarme los cartones por la cara para legitimar su análisis, no vale la pena leerlo. No vale la pena. No lo leí. ¿Porque sé más que él? No, seguramente él sabe más que yo. Es muy probable. Pero mi hermano, yo tengo que acercarme a las escrituras con humildad. Puedo tener todos los títulos que tenga y aún así confundirme en la interpretación. ¿Cuántas personas con PhD, con conocimientos de aquí y de allá, de una cantidad de cosas han salido con herejías y sectas? ¿Cuántas? Una cantidad. Porque finalmente todo esto es muy bueno y muy útil, pero si no es el Espíritu Santo el que nos guía, si no es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad, no entenderemos nada. Hay personas que sin conocer todo esto que he enseñado hoy, interpretan bien la Biblia, porque el mismo Espíritu les ayuda. Y hay personas que conociendo perfectamente todo lo que yo he enseñado hoy, la interpretan pésimo, porque el Espíritu Santo no está guiándoles. Entendamos esa verdad. Apliquémosla en nuestro estudio personal y particular. Sé que esto es pesado para algunos, sé que esto es difícil, pero esto les va a ayudar, mi hermano. Les va a ayudar muchísimo en su vida diaria, en su cotidianidad, en su relación con la Biblia. Estamos intentando enseñar a relacionarnos con la palabra, con la escritura, a amarla, a conocerla, a vincularnos con ella. Porque en ella está la vida eterna. Y ella es la que da testimonio de Cristo. Necesitamos acercarnos a las escrituras, mis hermanos queridos. Oremos. Amado Señor, te doy muchas gracias por todo lo que en el día de hoy hemos analizado y explicado. Gracias por cada ejemplo, por cada texto bíblico, por cada género literario, por cada figura literaria, por cada contexto. Ayúdanos a entender cada vez mejor esto para poder ser más prácticos y útiles en nuestro diario interpretar de la palabra. Ayúdanos a amar la palabra, a conocer la palabra, a profundizar en la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Muchas gracias, mis amados hermanos. Recuerden que hoy al mediodía tenemos el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Recuerden que tenemos video martes, viernes y domingo. Recuerden todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en todo lado. Tenemos redes donde queremos que ustedes se vinculen con nosotros. Queremos conocernos, queremos ser amigos, queremos poder compartir con ustedes. Dios los bendiga, Dios los guarde y sigan aquí en Biblia Libre Prédicas.